El programa anterior sobre esta realidad de la biología, de la naturaleza, del mar o de la vida sobre la Tierra, va a tener dos temas muy exóticos, el del programa anterior y este. Pero ¿cuál de los dos toca la vida del ser humano? Y la toca de una manera que nosotros no lo imaginamos, nosotros no lo pensamos, que nosotros no lo creemos muchas veces. Y hoy queremos hablar de algo que va a ser muy interesante. Hoy queremos hablar sobre la lombriz de mar y su beneficio para el hombre. Para ello hemos vuelto a invitar a nuestro invitado, Hansel Villalaz, doctor en biología. Bienvenido, Hansel, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Oiga, ¿qué son las lombrices? Bueno, las lombrices son, como nosotros sabemos, unos animales que viven tal vez en los intestinos, pero hay algunas que viven en la tierra, que son la lombriz de tierra, pero hay un tipo de lombrices que viven en el mar y que nosotros los conocemos como poliquetos. Estas lombrices de mar son posiblemente, algunos las han visto posiblemente cuando están llegando entonces al área de la marea seca, que salen en estos tubos y que comienzan entonces a salir un gusano marino, o evidentemente salen algunas a caminar cuando uno voltea una piedra y comienzan entonces a moverse. Pero eso normalmente para toda la persona, para mucha gente, cuando hablamos de lombrices estamos hablando de algo que causa repulsión. Causa repulsión, la gente no quiere tomar eso, lo considera como algo muy negativo. Vamos a hablar de que es algo negativo, o sea, no es agradable, vamos a decir, exactamente, no es agradable. ¿Qué tiene el gusano? ¿En verdad es un animal repulsivo o es simplemente por su forma, por sus características físicas? Bueno, estos animales que nosotros los llamamos poliquetos son casi 5.000, 6.000 especies que hay en todo el mundo. Y de esas hay algunas que pueden estar comiendo algunos animales y otras pueden comer plancton, pueden estar consumiendo plancton. Entonces estos animales, inclusive aquí mismo tenemos en el Golfo de Panamá una que nosotros la vemos en unas mareas bien bajas y que vemos un tubo y que nos llama la atención que hay debajo de ese tubo. Y estas almejas viven en ese lugar consumiendo entonces el plancton. Estos gusanos marinos aparentemente producen un estado de maduración en los camarones. Entonces, aparentemente mezclando estos animales se produce entonces un estado de maduración en camarones de cultivo. Así que cuando uno tiene un camarón en unas tinas, vamos a decir una tina donde hay una cantidad de camarones, uno los puede reproducir en menos tiempo, agregándole entonces en la dieta estos gusanos marinos. Lo que me está diciendo es, a ver, que en el camarón que nosotros comemos, que son camarones cultivados, sí, ¿no? No de mar, sino que lo tenemos en estanques. Sí. Estos camarones, parte de su alimentación son estos gusanos de mar. Así es. Entonces estos gusanos de mar los extraen, sí, los procesan y después los ponen en el alimento. Correcto. Así lo mezclan, por ejemplo, le ponen pescado, le ponen calamar, o sea, lo mezclan y le ponen entonces una pequeña parte de los gusanos marinos y se lo dan entonces a los camarones. Y esto le produce un efecto que evidentemente un animal que se podía reproducir en 6 semanas se va a estar reproduciendo posiblemente en 4 o 3 semanas. Así que estamos acelerando mucho el periodo entonces de reproducción de estos animales. ¿Eso no afecta la calidad o la vida del animal?
En este caso Para el nada, camarón. no lo afecta para nada. Estamos consumiendo, estamos comiendo los camarones y estos animales evidentemente no hacen ningún cambio sobre la forma en que nosotros estamos consumiendo. Y es más, podemos comer camarones de mar o camarones de cultivo y casi no distinguimos ninguna diferencia entre los dos. Sí, pero no afecta al camarón. Ese cambio de crecimiento, ese cambio, ¿no afecta al camarón? Sí, produce un crecimiento muy rápido en los camarones para su reproducción, pero para nosotros evidentemente no hay ningún cambio en el sabor y en la textura que nosotros estamos consumiendo. ¿En qué otro país encontramos este tipo de gusano? Este gusano es exclusivo de Panamá. Aparentemente este gusano es un animal que vive en el área del Pacífico, en el Golfo de Panamá. Hay algunos que están llegando a Costa Rica, hay algunos que están llegando a Colombia, pero la concentración más grande de gusanos marinos se concentran entonces en el Golfo de Panamá. Así que, ¿Se sabe por qué en el Golfo de Panamá y no está en otra parte? ¿Hay alguna condición del medio ambiente que le permita desarrollarse más aquí que en otro lado? Generalmente aquí mismo en el Golfo de Panamá es un golfo en donde se produce entre las mareas alta y baja una diferencia que va entre 4 a 6 kilómetros, o sea, una diferencia muy grande. Entonces, esa diferencia en el movimiento es lo que parece que puede favorecer entonces la existencia entonces de los poliquetos, de los gusanos marinos. Así que, ¿Cuál es el largo, el tamaño de ellos? ellos están estimados en casi 2 metros de largo. Así 2 que, metros de largo. cuando nosotros lo vemos, que nosotros observamos entonces en marea baja este pequeño gusano, nosotros debemos imaginarnos de que allá abajo debe estar entonces un animal que debe estar extendiéndose a casi 2 metros de largo. Generalmente sale la cabeza por un lado y entonces se deposita entonces el excremento entonces por el otro lado. Así que está comiendo y está entonces expulsando entonces las heces por el otro lado. Entonces, a ver, ¿cómo se saca ese animal? Porque habría, voy a decirlo así, no habría que excavar mucho para sacarlo si lo voy a excavar, ¿no? Sí. Pero la gente ha utilizado ahí las bombas de aire, las bombas que producen para inflar las bicicletas. Entonces ellos producen entonces un tubo, tienen un tubo, entonces le inyectan aire y entonces el gusano sale por el otro lado. O sea lo impulsan por un lado y entonces sale el animal completo por el otro lado. Así que ahí es totalmente inofensivo. Es totalmente inofensivo. En ese proceso entonces, ¿hay una industria? ¿Cómo no? Hay una fuerte industria aquí mismo en Panamá, está relacionado, y estos, vamos a decir, extractores de poliquetos viajan en la marea más baja del mes, o sea, viajan una sola vez al mes, posiblemente van a ser 2 o 3 días que bajan en ese momento a la marea más baja y en ese momento entonces sacan los poliquetos. Y esto está regulado también por el Ministerio de Comercio, por la Autoridad de los Recursos Acuáticos, que tiene que ser un número de personas que está clasificado entonces para poder sacar estos poliquetos. Estas personas bajan, sacan los poliquetos, solamente tienen 1 hora, porque esto evidentemente viene el mar nuevamente, así que están sacando los poliquetos y regresan. ¿Cuánto pueden estar sacando? Sacan aproximadamente 1 cubo cada uno de estos poliquetos. Así que ahí está una industria que está... Estamos diciendo entonces, lo sacan, lo llevan a la empresa procesadora. Correcto. La empresa procesa, pero no lo empaca lo empaca vivo, lo empaca vivo, sí, o sea, ahí mismo lo va empacando y lo envían a todos los lugares donde deben estar comiendo camarones, deben estar enviando a la industria. Y otros grupos van viajando entonces inmediatamente al aeropuerto para enviar los poliquetos hacia
otros países para... O sea, lo sacan, lo mandan vivos. Sí, sí, correcto. No lo procesan acá. No, no, no. Entonces, el animal vivo después lo pican en pedazos, lo Lo procesan. pican en pedazos, inclusive a veces hasta lo congelan, lo mandan a congelado y lo envían. Entonces lo agarran en los lugares donde están recibiendo, los cortan en pedazos y lo mezclan con la comida, y un pedazo de estos animales, que es pequeño, sirve para producir entonces la maduración entonces de los camarones. Entonces no es que necesiten una gran cantidad. No, no, para nada. ¿En dónde más o menos pueden estar Se importantes? agarran aquí mismo en el área de Agua Dulce. Agua Dulce es el lugar donde se sacan la mayoría de estos poliquetos. También se sacan en el área de Punta Chame. Ahí se están en esa industria en la marea más baja del mes. O sea, generalmente en una luna llena vienen y van estas personas 2 o 3 días, sacan los poliquetos y lo envían a los diferentes lugares. ¿Ya no vuelven a sacar más? No sacan más hasta el próximo mes. ¿Se regula eso? ¿Hay una veda en relación a ellos? ¿Cuándo es el tiempo en que ellos están en proceso de reproducción? Si nosotros averiguamos de que aparentemente estos poliquetos, estos gusanos marinos, se reproducen entre octubre, noviembre y diciembre. O sea, ese es el periodo donde está la veda en este tiempo. O sea, lo deben respetar, porque en esta temporada ellos deben estar reproduciéndose para producir entonces otros poliquetos y se puedan entonces incrementar entonces la producción de poliquetos. Oiga, una naturaleza tan especial la que tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es interesante porque uno no se imagina que estos animalitos que a uno le pueden generar, o a muchas personas le generan un cierto nivel de repugnancia por sus características, pueden ser el alimento de eso que para nosotros vamos a consumir y lo disfrutamos tanto como son los camarones. ¿Cómo no? Y esto es una industria en donde aparentemente deben estar llegando unas 50 personas para sacar esto, porque estos son personas de escasos recursos. Y estas personas sacan en esos 2 o 3 días el dinero suficiente o el dinero que es mucho más de lo que ellos están sacando en sus habituales cosechas o producción industrial. O sea que esto es una cuestión que evidentemente es mucho más lucrativa que la cantidad entonces de dinero. ¿Cómo se logró llegar al nivel de decir que estos animalitos, estos poliquetos, podían generar un proceso acelerado en el crecimiento o en la maduración de los camarones? En 1970, cuando se empezó a producir aquí mismo camarones, se empezaron a utilizar una serie de compuestos de alimentos para alimentar los camarones, y se detectó de que produciendo una serie de alimentos se producía entonces un grado de madurez más rápido. Entonces se hicieron una serie de experimentos y por el año 84-85 el doctor Gupta de acá mismo de la Universidad de Panamá detectó una sustancia que nosotros la conocemos como prostaglandina, que es la que produce entonces la maduración en los camarones. Así que esto ya es de conocimiento general, ya se saben estas situaciones, pero entonces en el año 2000 se hizo una paralización de todo lo que se capturaba para poder demostrar qué época los animales se reproducían. Entonces nosotros hicimos una investigación y descubrimos entonces que estos animales se reproducían en octubre, noviembre y diciembre. Entonces se puso de que se iba a establecer una veda de octubre a diciembre para la extracción de los poliquetos, y también se iba a hacer entonces una extracción de acuerdo con un número de personas que debían sacar estos poliquetos. Así que se ha hecho este manejo, y hoy en día, 2014-2015,
Se sacan los poliquetos que se necesitan y se ha mantenido entonces este recurso para la extracción entonces de estos poliquetos. El poliqueto. Sí. ¿Quién se iba a imaginar que un poliqueto y estaba dentro de nuestra dieta? O Sí. que un gusano formaba parte también de nuestra dieta. Así es. Pero el uso de él tiene otro uso. Ese mismo procedimiento se puede aplicar a otra cosa. Generalmente en diferentes partes del mundo se crían algunos tipos de gusanos, algunos tipos de poliquetos. Generalmente se utilizan para pescar. Esto es lo que se utiliza entonces para cebo, que se utiliza entonces para pescar y se producen entonces diferentes grados de producción donde se producen unos tipos de poliquetos. Se utiliza entonces para esta industria y se utiliza entonces para la industria entonces de alimentación. Pero entonces con las características que tiene este poliqueto en Panamá, no hay ningún otro lado. Y solamente se aplica, hoy por hoy se está aplicando solamente para los camarones, nada más. Así es, solamente. Todavía no se ha descubierto si se puede aplicar a otro tipo de crecimiento de otro animal. Marino. No se ha hecho ninguno. No se ha hecho ninguno. No hay ningún estudio en esa parte. Oiga, es interesante. Estos dos temas que hemos dado usted y yo son muy exóticos, Sí, ¿no? sí. Porque tocan mucho la vida de nuestra vida diaria sin darnos Totalmente. cuenta por todo lo que ellos significan, ¿no? Y la implicación que tiene toda la naturaleza con la vida del ser humano, ¿no? En realidad hay un vínculo entre el hombre y la naturaleza que por más que querramos nosotros obviar para utilizar a la naturaleza como un recurso económico solamente, vamos viendo cada día que nuestra vida vinculada con la naturaleza nos permite seguir existiendo en esta tierra. Estamos muy relacionados con esta naturaleza. Oiga, gracias por estar con nosotros nuevamente. Esperamos que este programa haya sido muy agradable. Creo que es un programa que nos lleva a nosotros a cuestionarnos mucho, no solamente por el poliqueto en sí mismo y lo que está significando en la vida del ser humano, por los procesos de maduración del camarón, sino cómo nosotros estamos vinculados a una naturaleza que nos da la posibilidad de seguir existiendo y con ella estar en armonía. Gracias por estar con nosotros.